Decí junto conmigo, quiero crecer en la experiencia con Dios. Si querés tener una fe viva, si querés vivir de gloria en gloria, si querés ver los milagros del Señor todos los días, necesitas moverte en lo sobrenatural de Dios. Necesitas moverte en una experiencia con Dios todos los días, en una profunda experiencia con el Espíritu Santo. Y en esta mañana quiero que hablemos acerca de un tema que hace justamente y tiene que ver con la experiencia espiritual. Reino, poder y gloria de Dios. Dios quiere establecer su reino sobre nosotros, sobre la tierra. Dios quiere establecer su reino, pero con poder, con autoridad. Pero también quiere establecer su gloria sobre nosotros, su presencia sobre nosotros. No es posible conquistar a otros con un cristianismo muerto. No es posible cambiar el mundo con un cristianismo que solamente está aferrado a reglas, a formas, a rituales, a formas de hacer la iglesia, porque ese cristianismo no tiene poder, porque ese cristianismo no tiene fuerza, no tiene poder de demostración de Dios. Entonces, quiero que hablemos hoy acerca de esto. Como iglesia necesitamos desarrollar la experiencia con Dios, crecer en la experiencia con Dios para que el reino, el poder y la gloria de Dios esté sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. ¿Cuántos creen que Dios puede manifestar su gloria, su poder y su reino y su gloria sobre la ciudad de Moreno? ¿Cuántos creen esto? Claro que sí, Dios lo puede hacer. Ahora, ¿es posible tener un cristianismo sin un mover sobrenatural del Señor? ¿Es posible ser un cristiano que afecte al mundo sin tener poder espiritual? Ciertamente el Evangelio es poder de Dios, dice la Biblia, ¿no? Poder para cambiar, poder para transformar. Ahora quiero que pongamos en el primer punto, vamos a empezar con la siguiente pregunta. Si Dios es el que va a establecer reino, poder y gloria sobre nuestras vidas, tendríamos que pensar en primer lugar, ¿quién es Dios para nosotros? Hoy mucha gente dice creer en Dios. Mucha gente dice, yo creo en Dios o lo he conocido a Dios. Pero muchos lo han conocido a Dios de manera intelectual, a través de un libro, a través de una prédica. Han escuchado de Dios y asumen que conocen a Dios. Pero déjame decirte algo, si no tenés una experiencia con Dios, si no has tenido un contacto sobrenatural con el Espíritu Santo, si no has tenido una experiencia de haber sido tocado por el Señor, todavía no lo conoces. Quiero que anotes allí, por favor, en la pregunta, ¿quién es Dios? Y luego la respuesta allí, accedemos a Él por revelación. Anótalo ahí. Accedemos a Él por revelación. Miren, si hay algo que la gente hoy tiene, es hambre por conocer a Dios. La gente está buscando poder. El deseo de poder está en nuestra vida. El deseo de poder está en nuestro corazón y necesitamos satisfacerlo. Pero lamentablemente la gente busca satisfacer su deseo de poder, de conquista, de alcanzar cosas en la vida, de abrirse caminos a través de las cosas que el mundo puede ofrecer. A través del poder que el mundo ofrece. Algunos buscan el poder a través de las drogas, del alcohol, a través del juego, a través de vivir trabajando solo para conquistar dinero. Otros buscan ese poder personal de conquista a través del ocultismo, la brujería, la hechicería, las ciencias ocultas en general. Pero cuando nos preguntamos realmente ¿quién es Dios? ¿Dios realmente puede manifestarse en nosotros? ¿Se puede manifestar en la iglesia? ¿Se puede manifestar ese poder espiritual para que nosotros vivamos por sobre lo natural? ¿Para que nuestro cristianismo realmente sea poderoso en Dios? ¿Para que cuando hablamos de que somos cristianos, la gente pueda ver que en nosotros también hay algo que explota, que es diferente, que cambia la realidad que nos rodea? A pesar de nuestros problemas, a pesar de las situaciones que vivimos todos los días, como toda la gente, nosotros como cristianos podemos experimentar el reino, el poder y la gloria de Dios. Podemos experimentar esa dimensión espiritual que solamente Dios puede darnos. Por supuesto, cuando hablamos de lo sobrenatural, también Satanás se mueve
en lo sobrenatural. Satanás también va más allá de los límites naturales. Por eso hay tantas experiencias oscuras y tantas experiencias a las que la gente se entrega justamente para poder encontrar un poco de poder, un poco de autoridad en su vida. Pero la Biblia dice que Dios no solo es sobrenatural. Dios no solamente va más allá de lo natural, de los límites naturales, sino dice la Biblia que Dios es todopoderoso. Es más que sobrenatural. Dios está sobre lo natural, sobre las cosas cotidianas que nos pasan. Dios está sobre lo que Satanás hace. Dios está sobre todas las cosas porque Él es todopoderoso. Él es mayor en todas las cosas. Ahora, ¿quién es Dios? Bueno, Dios es un ser espiritual. Es un ser eterno. Es el creador de todas las cosas que existen. Él mora en la eternidad. Es un ser especial, espiritual, que mueve todas las cosas que hoy existen y hace que las cosas que nosotros conocemos subsistan. Dios es inmutable, Él no puede cambiar, ni cambiará jamás. Él se mueve en la eternidad, Él vive en la dimensión de lo eterno. Ahora, es notorio saber de que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo primero que Dios nos da es el don de la vida eterna. ¿Saben por qué? Porque Él es eterno. Cuando vos te unís a Cristo, Él hace que participes de la dimensión de la eternidad. Que participes no solo de lo sobrenatural, sino de aquello que va más allá de lo sobrenatural, de lo eterno, de lo que tiene poder para hacer cosas creativas, de lo que tiene poder para ir más allá de tus límites, más allá de tus horizontes. Tenés un Dios que es todopoderoso. Satanás tiene poder, puede hacer cosas sobrenaturales, pero solo Dios es todopoderoso. Míralo al de al lado y decirle, el Dios que adorás tiene todo poder. Isaías 57:15, miren, lo traduce de esta manera, lo manifiesta de esta manera, y dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, o sea, separado de toda maldad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, o sea, darle vida al corazón de los quebrantados. Qué hermoso es adorar a un Dios que, si bien está en las alturas, es un Dios incomprensible para nuestra mente humana, un Dios que no podemos entender por el intelecto, por la mente o nuestra mente humana, carnal, pero que ese Dios que habita en la santidad, que está alejado del mal, un Dios que está en las alturas y que es sublime, que no se lo puede entender, Él se revela a nosotros, Él se da a conocer a nosotros, porque Él desea que nosotros compartamos también de su reino, de su poder y de su gloria. Miren qué hermosa esta palabra, que el Dios que es tan sublime, tan eterno, tan poderoso, se interesa por nosotros. Se interesa porque aquel que es humilde de corazón y que necesita de Dios, aquel que es quebrantado de corazón y que Dios puede darle vida y fuerza nuevamente. Decid junto conmigo, el Dios que adoro se interesa por mí. Pero hemos visto que este Dios que es creador de todas las cosas, el Dios omnipotente, el Dios que está por sobre lo sobrenatural, el Dios que todo lo puede, es un Dios que se revela a nosotros. No es posible conocer a Dios sin la revelación. No es posible conocer a Dios a través de los estudios humanos, a través del conocimiento humano. Miren, la ciencia hoy dice una cosa y mañana dirá otra. A medida que pasa el tiempo y el hombre va conociendo, la ciencia va descartando los conocimientos que tuvo en el siglo pasado y que tuvo en años anteriores. Seguramente muchos de los conocimientos que hoy tenemos, seguramente años más adelante vendrán nuevos descubrimientos y descartarán muchos conocimientos que hoy tenemos. Pero dice la Biblia que el mundo y sus deseos, sus conocimientos, pasa. Pero que el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. También dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué notorio es que la Biblia, a pesar de que la ciencia ha cambiado muchas veces sus postulados, sus conocimientos, la Biblia sigue siendo la misma, sigue transformando corazones, sigue cambiando vidas, sigue transformando la vida de aquellos que entregan su corazón y su vida para conocer a Dios. La Biblia no ha cambiado ni nunca cambiará. La palabra de Dios será para siempre. Ahora, ¿podemos acercarnos a Dios con nuestro conocimiento, con nuestros razonamientos? De ninguna manera. Dios se revela al hombre para que le conozca, para que nosotros podamos conocer a Dios, para que nosotros podamos acceder a su poder, para que nosotros podamos acceder a su gloria y vivir una vida sobrenatural, o más allá de lo sobrenatural. Necesitamos la revelación de Dios. Necesitamos conocer a Dios por revelación. Por esta razón hoy hay tantas religiones que están muertas, que solamente es un conjunto de reglas, de normas, personas que son religiosas y tal vez hasta bien intencionadas, con deseos de conocer a Dios, pero su vida gira en torno a las reglas, a las formas, a sus conocimientos, a sus pensamientos. Pero déjame decirte que cuando Dios se revela a tu vida, cuando viene la revelación del Dios verdadero a tu corazón, cuando vos tenés la experiencia de conocer a Dios en espíritu y en verdad, las cosas cambian. Dios deja de ser un yeso en una pared, Dios deja de ser un dibujito en un cuadro, Dios deja de ser una idea, una ideología religiosa. Dios se convierte en el Dios vivo y poderoso que cambia tu vida, cambia tu familia, cambia tu destino y te hace vivir con propósito. Pero eso viene por medio de la revelación. Cuando vos conocés a Dios en verdad. Hay una gran generación de jóvenes y adultos que no conocen a Dios, que han escuchado de Él, que han escuchado de alguien hablarles acerca de Dios, pero que no lo han conocido todavía. Hay cristianos que se congregan, que buscan, que viven una vida cristiana, pero que no han tenido una experiencia con Dios, que nunca han sentido el poder sobrenatural del Señor sobre sus vidas, que nunca han experimentado cambios profundos en su corazón, que cuando no hay revelación en tu vida, cuando no conoces quién es Dios realmente, tu vida entra en una rutina continua. Todo es igual. Todo es siempre miserias, conflictos, problemas, nunca victorias, nunca bendiciones. ¿Por qué? Porque te falta revelación. Te falta decirle, Señor, necesito conocerte. Yo quiero tener esa experiencia espiritual y yo quiero invitarte que en estas próximas semanas hagas un pequeño retiro espiritual en tu vida y puedas buscar a Dios con todo el corazón. Esta misma mañana te animes a decirle al Señor, Señor, yo quiero conocerte de verdad. No quiero, Señor, solamente conocerte de oídas por lo que me han contado, por lo que he visto. Quiero conocerte, Señor, por tu revelación. Revélate a mí, Señor. Quiero tener una experiencia con Dios fuerte, patente. Quiero sentir cómo el fuego de Dios arde en mi corazón. El agente principal de la revelación es el Espíritu Santo. Él es el que trae la revelación sobre tu vida. Por eso aquí en la iglesia le damos un énfasis tan grande a buscar al Espíritu Santo, a encontrarnos con Él, a tener una experiencia con el Espíritu Santo, porque cuando tenés esa experiencia con el Espíritu Santo, Dios se revela a tu vida. Empezás a conocerlo a Dios. Decí conmigo, revelación es conocer a Dios como Él es. Cuando hablamos de revelación nos referimos a una palabra griega que es apokalupto, que significa sacar la piedra, correr el velo, poder mostrar lo que está secreto, aquello que no podemos entender humanamente. Revelación es eso, justamente, correr la cortina y poder ver lo que hay del otro lado. Miren, tener una revelación de parte de Dios es una experiencia increíble. Cuando doblás tus rodillas delante del Señor y le decís, Señor, yo quiero conocerte. Quiero tener una experiencia profunda con el Espíritu Santo. Y en ese momento, cuando estás buscándolo,
en un retiro espiritual, en un tiempo de oración, en un tiempo de ayuno, en un tiempo donde vos decís, yo quiero algo más. No quiero que me sigan vendiendo espejitos de colores y que me digan cómo tiene que ser mi cristianismo. Yo quiero conocerlo a Dios de verdad. Quiero tener una experiencia con Él. No quiero, Señor, estar todo el tiempo esperando que otro me ore, que otro me bendiga, que otro me ponga la mano para orar por mí, que otro me profetice. Yo quiero tener una experiencia directa con Dios. Decí conmigo, esto es posible. Vos podés tener una experiencia profunda con Dios a través del Espíritu Santo. Jesús dijo, el que busca, halla. Y Jesús quiere revelarse a tu vida. Quiere que tengas una experiencia mucho más profunda en tu vida cristiana. Que tu cristianismo no sea solamente venir a la iglesia, ofrendar, cantar, decir cosas lindas del Evangelio y tener una buena conducta. Tu cristianismo tiene que ser poder de Dios. Tu cristianismo tiene que ser una experiencia sobrenatural y más allá de lo sobrenatural, tiene que ser una experiencia eterna. Donde lo que pasa en el cielo pase también en tu vida. Donde lo que pasa en el cielo también se manifieste en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tu vida laboral. La Biblia dice que podemos vivir de gloria en gloria. En problemas, de ataduras en ataduras, se enrieda con las cosas de esta vida y vive una vida seca. Hay iglesias que viven una vida seca, sin vida, sin emoción, sin poder, sin fuerza. Miren, cuando una iglesia no tiene el poder del Espíritu Santo, la búsqueda del Espíritu Santo, es una religión más. Es un grupo religioso más que hace las cosas a su manera. Por ahí se distingue de otros grupos por alguna particularidad, pero nada más que eso. Pero cuando una iglesia busca al Espíritu Santo, cuando una iglesia busca al Señor y viene la revelación del Señor, se manifiesta el reino, se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta la gloria de Dios y los milagros empiezan a suceder. Las cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Aleluya. En la primera reunión escuchamos un testimonio de una mamá que tuvo un bebé y allí estando Neo, preocupada por su propia beba, ellos empezaron a orar por los otros niños que estaban allí. Y pudieron ver, a pesar de que tuvieron que estar varios días allí en Neo, pudieron ver cómo la oración empezó a dar resultado, porque todos los días los niños comenzaban a salir de peligro. Dios es un Dios que se mueve en el día a día nuestro, en lo sobrenatural, en aquello que no podemos controlar, que no podemos manejar. Mateo 16:17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esto es un ejemplo. Simón se convirtió luego en el apóstol Pedro. Y Simón, como todo humano, como todos nosotros, imagino tendría sus dudas. O tal vez lo seguía Jesús porque le entusiasmaba todo lo que Jesús hacía. Pero en un momento, Pedro tuvo una revelación y entendió quién era realmente Jesús. Que Jesús no era un líder religioso más. Que Jesús no era simplemente alguien emocionante a quien seguir, un líder poderoso a quien seguir, sino que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, Pedro o Simón, realmente esto no te lo reveló la carne, o sea, tu entendimiento, tus conocimientos, esto te lo reveló mi Padre. Hermano querido, ¿querés tener una vida de milagros? ¿Querés salir de la rutina de todos los días, de hacer todos los días lo mismo y venir el domingo un ratito a la iglesia y bueno, cantar y sentirte un poquito mejor y después el lunes arrancar de vuelta con los mismos problemas, con las mismas situaciones? ¿Querés salir de eso? ¿Querés que mañana lunes cuando comiences, que tengas que ir al trabajo, que te tengas que enfrentar con el día a día de tu casa, de tus hijos, de las deudas, las cosas que tenés que hacer? ¿Querés ver que allí también puede haber milagros? Pedirle al Señor revelación.
Si tenés unos días libres, o un día libre, o un ratito libre, tomate un tiempo a solas con Dios y decirle: Señor, yo te quiero conocer. Quiero tener realmente una vida emocionante en el Espíritu. Quiero estar lleno del Espíritu Santo. Quiero ver tu mover en mi vida. Quiero ver cómo mis deudas las voy pagando de manera sobrenatural. Quiero ver cómo los problemas en mi casa, con mis hijos, con mi pareja, con mis familiares, se van solucionando porque vos estás actuando, porque vos te estás moviendo. Dios te está llamando a que lo busques de todo corazón. Dios te está llamando a que lo busques de tal manera que Él se revele a vos, que la revelación de Dios te haga ver que vos tenés autoridad, que vos tenés fuerza, que vos tenés poder, que tenés propósito, que se puede vivir una vida emocionante en Dios todos los días, a pesar de todas las dificultades que tenemos, que con Dios se puede, y eso te lo revela el Señor. Primera de Corintios 2, 6 y 7, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y le dice: sin embargo, no hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes eran los maduros en la fe? Aquellos que habían recibido revelación. Qué emocionante es cuando vos escuchás y hablás con un hermano que tiene la revelación del Señor, que lo conoce a Dios. Entonces vos le abrís tu corazón y le contás: mirá, estoy teniendo esta experiencia con el Señor. Y dice otro hermano: vibra junto con vos porque él conoce a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando hay personas que no tienen revelación, no pueden entenderte. No pueden entender lo que a vos te pasa. No pueden entender las cosas que suceden en tu corazón. Porque ven como ve el mundo, ven como ven los religiosos, juzgan como juzgan los religiosos. Porque un ser humano que no tiene revelación de Dios critica todo lo que no entiende. Critica incluso lo que no puede producir. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, te critican y se burlan porque no lo pueden producir ellos tampoco. No lo pueden entender. Entonces Pablo dice: yo hablo sabiduría con los que alcanzaron la madurez, es decir, con aquellos que han tenido la revelación de Dios, que conocen a Dios. Qué bendiciones cuando te encontrás con un hermano que camina en el Espíritu, en el Señor, a pesar de todos sus dramas, Los días martes en Celebremos la Vida tenemos muchos hermanos que están luchando por su recuperación, pero que están viendo el poder de Dios porque han decidido entregarse completamente al Señor. Y decirle al Señor: Señor, yo quiero que cambies mi vida. Quiero que tomes el timón de mi vida, el control de mi vida. Entonces, cuando viene la revelación a tu vida, vos podés compartir un montón de cosas. Porque ese hermano te entiende, te comprende, está en sintonía. Decirle a tu hermano: busca gente que tenga revelación. Por eso Jesús en una ocasión dijo: no es bueno que le tiren las perlas a los chanchos. ¿Qué quiso decir con eso? A veces desperdiciamos las cosas valiosas con gente que no te entiende. Incluso creyentes, que al no tener revelación te van a terminar criticando porque no entienden el mover de Dios en tu vida. Busca gente de Dios, gente que vos lo ves que están en el Espíritu. Busca a esa gente porque te vas a conectar con la revelación de Dios. Y sigue diciendo Pablo, dice: y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Es decir, la sabiduría de este siglo, la sabiduría del mundo, tarde o temprano se acaba. Tarde o temprano pierde su fuerza. La Biblia dice, refiriéndose a las filosofías de este mundo, dice lo siguiente: queriendo ser sabios, se hicieron necios, se hicieron tontos. Por querer comprender el poder de Dios a través de la filosofía humana, del entendimiento humano, terminaron perdiendo el rumbo. Pero cuando vos abrís tu corazón a Dios, empezás a entender lo que nunca entendiste.
Porque revelación es ver como Dios ve. Revelación es oír como Dios oye. Porque revelación es percibir las cosas del Espíritu como Dios las percibe. Si vos le pedís revelación a Dios, ya no te vas a enojar tanto con la gente. Ya no te vas a enojar tanto con las circunstancias, porque vas a empezar a ver como Dios ve las cosas. ¿Viste ese momento en que vos decís, no entiendo por qué me pasa estas cosas, no entiendo por qué las cosas son así, por qué me tiene que tocar las cosas de esta manera? Pero cuando vos te metés en el río de Dios y empieza a venir la revelación del Señor, empezás a ver las cosas como Dios las ves. Aunque no la entendés completamente, pero empezás a descubrir que todo tiene un propósito. Empezás a percibir que aún los dolores más grandes de tu vida tienen un sentido. Porque vino la revelación. Empezás a oír como Dios oye. Entonces te liberás de muchas cosas. A veces uno ve cristianos, llenos de odios, de resentimientos, de broncas. Son altamente críticos, juzgadores. ¿Por qué? Porque no pueden ver como Dios ve. Porque no pueden escuchar como Dios escucha. Porque no pueden percibir el trabajo de Dios y la obra de Dios como Dios la ve. Pero cuando vos entrás en la dimensión de lo eterno, a través de la revelación, empezás a ver lo sobrenatural. Aprendés a someterte a Dios, aprendés a esperar en Dios, porque sabés quién es Dios. Aleluya. Dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando vos empezás a buscar del Señor, empezás a tener un conocimiento del Espíritu Santo, te empezás a meter en el río de Dios. Por ahí no entendés nada. Yo cuando me convertí al Señor no entendía nada. Pero a medida que fui aprendiendo de Dios, a medida que fui conociendo a Jesús, empecé a recibir revelación espiritual. Y ya no era solamente válido lo que aprendí en el profesorado o en todos los estudios que he hecho profesionales. Porque te puedo asegurar que por más que seas un licenciado, un maestro o que tengas másters en distintas ciencias, tarde o temprano todo eso tiene un límite y no te deja ver realmente a Dios. Pero cuando Dios se revela a tu vida, día a día, cada día, empezás a ver la mano de Dios en todo lo que pasa en tu vida. Y me ha pasado muchas veces poder ver a Dios, las veces incluso que he renegado, las veces que me he quejado con Dios y decir, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Y por qué me tiene encima dentro de la iglesia? Me han pasado tantas cosas con gente difícil. Y después Dios me hizo ver como Él ve. Y eso trajo paz a mi alma. Y me ayudó a perdonar y me ayudó a sanar mi corazón. Y a estar en paz. A estar tranquilo. Decirle a tu hermano, tenés que ver las cosas como Dios las ve. Y para eso necesitas pedirle a Él que te lo revele. Tener una relación personal con el Espíritu Santo. Pon en el punto 2, por favor. Los milagros de Dios no son según nuestra perspectiva. Los milagros de Dios no son según nuestra perspectiva. A veces vemos lo sobrenatural o queremos ver los milagros. Hay gente que cree. ¿Cuántos de ustedes creen en los milagros? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas fuera de lo normal? Pero a veces vemos esas cosas a nuestra manera. Oramos y esperamos que las cosas sean como a nosotros nos parece que deberían ser. Es decir, vemos a Dios según nuestra forma de pensar, según nuestra perspectiva. A veces hay cosas que Dios hace que no las entendemos, Hay cosas que Dios hace que decimos, pero ¿cómo? Yo oré que fuera de esta manera y pensé que Dios iba a ser así, 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 y Dios lo hizo de una manera totalmente distinta.
Decí conmigo, a veces recibo más de lo que pido. Porque Dios sabe lo que nos conviene. Ahora, quiero que veas lo que es la perspectiva. En una ocasión Josué estaba en una batalla, luchando junto al pueblo de Israel, para ganar esa batalla. Pero no le alcanzaban las horas y se estaba haciendo de noche. Entonces mire lo que hizo Josué. Josué capítulo 10, versículo 12 y 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón. ¿Qué le estaba pidiendo al sol? Que se detenga. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jaser. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Dios hace milagros? Claro que sí. Hasta puede intervenir en lo natural. Pero quiero que ustedes vean el tema de la perspectiva. Hoy nosotros sabemos por la ciencia que no es el sol el que se mueve, sino que somos nosotros los que nos movemos. Es la Tierra la que gira alrededor del sol. Por supuesto que José no tenía ese conocimiento en ese momento. Él, como muchos otros de su época, pensaban que era el sol el que se movía, ¿no? De un lado a otro. Entonces él hizo una oración que tal vez estaba falta de conocimiento. Le ordenó al sol que se detuviera, cuando en realidad debería haberle pedido a la tierra que se detuviera. Pero Dios, como entiende nuestros corazones, mire, dice la Biblia que el Espíritu Santo dentro nuestro ora al Señor por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles, y ora como conviene, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nosotros no tenemos el entendimiento de lo que Dios quiere hacer, pero el Espíritu Santo ora de acuerdo a nuestra verdadera necesidad. Y Josué le estaba pidiendo al Señor, porque él lo que necesitaba en ese momento es que el día se alargara para poder prevalecer contra sus enemigos. Y Dios le dio la respuesta. El sol, entre comillas, se paró. En realidad lo que se paró fue la tierra. Es decir, a veces nosotros vemos las cosas de determinada manera, pero Dios la ve de otra, porque Él conoce la verdad. Hay veces que le pedimos a Dios determinadas cosas, pero Dios te dice: yo te quiero revelar las cosas como realmente son. ¿Querés ver milagros poderosos en tu vida todos los días? Pedile a Dios que te revele cómo son las cosas. ¿De dónde está viniendo tu enfermedad? ¿De dónde está viniendo la opresión? ¿De dónde está viniendo las situaciones que vivís todos los días? Decirle: Señor, revelámelo, mostrame, para que pueda orar junto con tu espíritu como conviene. Eso es moverse en lo sobrenatural, eso es moverse en lo eterno. Es poder ver cómo Dios quiere actuar. Sin duda alguna, el mundo de Dios gobierna el mundo natural. El mundo de Dios, el mundo espiritual, mueve el mundo físico. Entonces, para orar como conviene, para orar con poder, para orar con autoridad, pedirle revelación al Señor. No te guíes por tu pensamiento, por lo que a vos te parece, por lo que leíste en un libro, por lo que alguien te dijo. Porque, ¿sabe qué? Mucha gente termina siendo mística, porque van aprendiendo de acá, de allá, y no. Ay, porque a mí me dijeron que tengo que poner el llamador de ángeles para que cuando hace ruidito ahí los ángeles se activan. He escuchado gente que dice: aprendí, me dijeron que yo tengo que activar los ángeles como si fueran un interruptor de luz, ¿vio? Lo activo, lo desactivo. Vamos, ángeles, actívense, desactívense. Eso es una falsedad. Cuando quieras ver milagros, sepárate con Dios, busca al Espíritu Santo, que Él es el agente de revelación. Es el que revela, el que te da a conocer los misterios de Dios. Es el que, ¿no? Porque revelación significa eso: correr el velo, correr la cortina y poder ver más allá. Por eso un cristiano que está lleno del Espíritu Santo
Vive el poder del reino de Dios en su vida porque Dios lo gobierna directamente. Podés ver el poder y Dios desata poder sobre vos y te da autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque te moves en la revelación del Señor. Y deja de ser una persona crítica, porque te estás moviendo en lo que Dios te dice. Cuando encuentres gente religiosa que vive criticando todo lo que hacen los demás, que viven criticando las manifestaciones del Señor, es porque ellos mismos están secos espiritualmente. No pueden producir nada del Señor. No pueden mover ni un pelo por la fe. Seguramente cuando te empieces a mover en el poder sobrenatural del Señor, vas a notar que se levantan muchos enemigos para que vos pierdas esa revelación. Quiero que anotes ahí en el tercer punto algunos enemigos que la revelación de Dios puede tener. Hay cosas que pueden frenar esa revelación en tu vida. Y el primer enemigo es la ignorancia. Mira, dice la Biblia en Isaías 5:13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, o sea, preso, porque no tuvo conocimiento. Decí conmigo, la falta de conocimiento, decilo fuerte, la falta de conocimiento me puede traer ataduras, o sea, esclavitud. Hay mucha gente que hoy vive esclava de muchas cosas por ignorancia, porque le falta la revelación de Dios, porque no leen la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y la primera revelación más segura, la palabra profética más segura. ¿Querés conocer de primera mano lo que Dios piensa? Lee la palabra. Hacete el hábito de leer la Biblia para entender el pensamiento de Dios. Y acá encontramos otra cosa importante. Miren, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Cuando empezás a perder el conocimiento de Dios, cuando dejas de tener revelación diaria por el Espíritu Santo, tu vida espiritual se seca. Podés ser un buen cristiano, podés tener buenas intenciones, podés hacer lindas reuniones o lindas oraciones, pero si no hay revelación en tu vida, si falta el conocimiento de Dios en tu vida, te vas secando, vas perdiendo vigor. Entonces, cuando alguien pierde el vigor espiritual, ¿saben a qué se entregan? Al legalismo, a las reglas, a las normas. Esto se hace así, se hace así, papá. Y empieza la manipulación, ¿no? Acá todos tienen que hacer las cosas como yo digo, las cosas se hacen así, se hacen así. Porque no hay poder espiritual, porque no hay poder de cambios. Alguien diga gloria a Dios. El primer enemigo de la revelación de Dios es la ignorancia, es no conocer a Dios. Y entonces hago las cosas a mi manera, hago mi religión a mi manera, como a mí me parece que debe ser la religión, por eso hay tantas. Y pierdo de vista lo que es Dios realmente. ¿Quién es Dios realmente en mi vida? La ignorancia espiritual. Fíjese en el versículo 3, capítulo 3, versículo 1 de Gálatas, otro enemigo muy poderoso de la revelación. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hay dos enemigos muy poderosos que afectan la revelación de Dios. En primer lugar, la teología muerta. ¿Qué es la teología? Es el estudio sistemático acerca de las cosas de Dios. Pero cuando esa teología, cuando esos estudios bíblicos no están guiados por el Espíritu Santo, cuando vos no lees la Biblia con la dirección del Señor, cuando vos no estás leyendo la Biblia y decís, Señor, te pido que me des interpretación, que me des guía, que me hables a través de tu palabra,
Cuando estudias la Biblia como si fuera un libro cualquiera. Cuando la teología está muerta, lo único que hace es alejarte de Dios. Por eso hoy hay tantos teólogos que tienen hasta másteres en ciencias bíblicas. Conocen de todo, de geografía bíblica y de todas las ciencias que tienen que ver con la Biblia. Y apoyan el aborto, y apoyan el matrimonio igualitario, y apoyan tantas cosas que Dios desaprueba. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Conocen tanto la Biblia, conocen tanto de las cosas de Dios y aprueban lo malo. ¿Aprueban lo que no es de Dios? Porque la teología sin el Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo, sin el fuego del Espíritu Santo es muerta. Necesitamos el conocimiento de Dios con la inspiración del Espíritu, con la revelación del Señor. Pero veamos algo más. Pablo le dice a los Gálatas, los hermanos de Galacia, ¿no? Le dice, ustedes empezaron bien, eran llenos del Espíritu, sabían de Jesucristo como crucificado, lo adoraban a Jesucristo. Y ahora se volvieron atrás. Ahora dicen cualquier cosa, hablan cualquier cosa. Y les pregunta, le dice a los Gálatas, ¿quién a ustedes los fascinó para que no sigan la verdad? ¿Saben que la mejor traducción para esta palabra, fascinar o fascinó, es la palabra hechizar? En realidad lo que Pablo le está diciendo a ellos es quién los embrujó, quién los hechizó para que ustedes no puedan ver la verdad, las mejores cosas de la vida, lo que Dios revela. ¿Saben? Estos que habían entrado en el Señor eran creyentes, conocían al Señor, pero se dejaron engañar, se dejaron enseñar por falsos maestros, por falsos profetas, por los judíos de ese momento que querían hacerlos volver nuevamente a la tradición judía. Y entonces Pablo dice, pero ¿quién los manipuló de tal manera? Porque usted sabe que la hechicería es el arte de querer manipular o manejar o controlar la vida de otros a través de las artes mágicas o a través de la palabra. Cuando alguien quiere manejar tu vida, controlar tu vida de una manera deshonesta, es hechicería. No solamente cuando alguien prende una velita a un demonio para hacerle mal a alguien, o esas jovencitas que a veces desesperada porque se le va a escapar la oportunidad de su vida, va y le hace un trabajito para que se enamore más de ella o de él. Basta ver algunos carteles ahí, que uno ve en la ruta a veces, que dice, ¿querés amarrar al ser que amás? ¡Qué horror! Ese no te va a amar nunca, de verdad. Va a estar hechizado, nada más. Tarde o temprano se le va a caer las vendas. Pero la Biblia habla de un espíritu que se llama el espíritu de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Una mujer muy malvada de la antigüedad, que fue justamente esposa de Acab, un rey de Israel. Y esta mujer tenía justamente como característica ser una mujer de naturaleza controladora y manipuladora. Decí conmigo, la manipulación es hechicería también. ¿Qué es la manipulación y el control de los demás? Hechicería. Hay líderes que a veces quieren controlar la vida de la gente y eso es hechicería. Hay grupos religiosos que quieren tener el control total de la vida de la gente, eso es hechicería. Y ese espíritu se le llama Jezabel. Tan fuerte sé que fue, si ustedes lo quieren leer, en Primero de Reyes, capítulo 18 en adelante, ahí tienen la historia de Jezabel y cómo terminó también, porque terminó mal, Pero el espíritu de Jezabel es un espíritu que a veces puede manifestarse también dentro de la iglesia, tratando de venderte como algo de Dios lo que no es de Dios. A veces tenemos el hábito de escuchar o de leer cosas
que pensamos, esto viene de Norteamérica o viene de Europa, y pensamos que es bueno porque viene de otro lado. Y tenemos que discernir qué cosas son de Dios y qué no. Hoy a mucha gente se le vende espejitos de colores, como dije hace un rato. Ilusiones. Ponga tanto, haga tal cosa, haga tal pacto y haga aquello. Y de esta manera usted va a adquirir más plata, más prosperidad, más esto, más lo otro. Mentiras. Como hijos de Dios necesitamos tener la revelación de Dios para que vos puedas vivir de gloria en gloria y victoria en victoria. Para que vos puedas experimentar el poder de Dios en carne propia. Y no que otro te la tenga que vender. Que otro te tenga que orar o profetizar, lo que sea, para que vos tengas ese poder. Vos mismo podés tener la revelación del Señor. Y ese espíritu de Jezabel o de brujería hace que muchos pierdan la revelación del Señor. Creyentes que andan de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, buscando alguna novedad, alguna cosa nueva, eso es espíritu de Jezabel. Quiere encontrar una novedad, quiere encontrar algo poderoso. ¿Sabes dónde lo puedes encontrar? Doblando tus rodillas, diciendo, Señor, revela tu presencia en mi vida. Revélate, Señor, a mí, dame conocimiento espiritual. Quiero conocerte, quiero vivir la vida de Dios en mi corazón. No dejes que ningún enemigo te robe la bendición. No dejes que tu propia mente carnal te lleve a pensar que vos podés más que Dios. Decirle al Señor, Señor, quiero que reveles tu gloria y tu poder en mi vida. Anota en el punto número 4. El reino, el poder y la gloria. El reino, el poder y la gloria se activan en la iglesia cuando hay revelación. Cuando en la iglesia hay revelación de Dios, cuando en la iglesia oramos para que Dios nos guíe, cuando como iglesia buscamos la dirección del Señor, allí se activa el reino, el poder y la gloria de Dios. Y entonces la iglesia comienza a ser un espacio sobrenatural. Comienza a ser un lugar eterno, donde Dios se manifiesta, donde Dios se mueve, donde lo sobrenatural del diablo queda aplastado, queda arruinado. Porque el superpoder de Dios actúa sobre la iglesia. Estamos buscando al Espíritu Santo con hambre, con sed. Porque cuanto más nos encontramos con Él, más revelación viene sobre nosotros. Y cuando más revelación viene sobre nosotros, más libres nos sentimos. Cuando Dios te revela de dónde vienen las esclavitudes, tus problemas, tus defectos de carácter, es cuando vos podés ser libre. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los días martes cuando celebremos la recuperación, es tan hermoso ver a personas que se han entregado completamente al Señor para recuperarse de sus dolores, de sus pasados, de sus aflicciones. Y ustedes no saben qué tremendo que es cuando uno escucha a otras personas decir, Dios me habló en esto, me di cuenta de dónde venían mis problemas. Y estoy cambiando el rumbo, estoy cambiando el curso. Y comienzan a admitir las cosas que están haciendo mal. Y ahí comienza la liberación. Y ahí comienza la libertad. Y ahí las cadenas se rompen. Leíamos al principio que el alto y sublime se manifiesta ¿en quién? En los humildes de corazón, los que reconocen que tienen problemas, que tienen defectos, pero lo pueden empezar a reconocer porque hay revelación que te va mostrando lo que está pasando. ¿Te sentís atado? ¿Sentís que hay cosas que no podés cambiar en tu vida? Pedile a Dios que te revele. Primero su presencia y luego lo que necesitas cambiar. Mateo capítulo 6, versículo 13 dice en la oración del Padre Nuestro, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El reino es el gobierno de Dios. El reino es esa esfera en la cual están aquellos que hacen la voluntad de Dios. El reino es el gobierno de Dios sobre los corazones que se entregan completamente a Él.
¿Estás siendo gobernado por Dios? ¿Dios puede decir que es tu rey? ¿Vos podés decir que Jesús es tu rey? El que gobierna tu vida, el que dirige tus pasos, el que te ayuda a tomar las decisiones importantes de tu vida. Pedir al Señor que te revele el reino, esa autoridad que viene sobre tu vida. Mire, cuando una persona no tiene la revelación de lo que es el reino, es una persona rebelde. Le cuesta sujetarse a las autoridades, le cuesta escuchar un consejo, le cuesta escuchar que otro le pueda aconsejar, animar. Hoy veo con tanto temor cómo hay personas que hablan de las autoridades superiores con insultos, con ofensas. Uno puede tener una opinión diferente, uno puede no concordar con las autoridades, pero la Biblia dice que las autoridades fueron puestas por Dios. ¿Y qué temor da cuando uno ve una sociedad que insulta no solo a un presidente, sino a quien sea que está en autoridad? Dios nos mandó a orar por nuestras autoridades, a bendecirlos. Pero cuando el engaño en el corazón es tan fuerte y no hay revelación de Dios, uno tiende a vivir sin autoridad. Porque, déjame decirte algo que es una gran verdad. Para poder tener autoridad tenés que estar bajo autoridad. Cuando estás en el reino, amar y orar por tus autoridades espirituales, por tus pastores, bendecirlos. Eso también te da autoridad espiritual para moverte en el ámbito sobrenatural. Las tinieblas jamás respetan a quien no tiene autoridad. Las tinieblas avasallan a todo aquel que no tiene autoridad en su vida. Pero cuando vos estás bajo autoridad, cuando vivís bajo la autoridad del Señor te da la unción de autoridad sobre toda fuerza del mal. Y podés moverte en el Espíritu. En segundo lugar, Dios se manifiesta no solamente con la manifestación del reino, sino también con el poder. En el griego la palabra poder es dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. El poder de Dios es esa fuerza que Dios da a los que son suyos para hacer milagros. Son las capacidades y los dones que Dios da para que vos te puedas mover no solamente en el ámbito físico, sino también en el ámbito espiritual y sobrenatural de Dios. El poder que Dios da es como dinamita, es explosivo. Cuando vos comenzás a activar ese poder a través de la oración y a través de la fe, los milagros acontecen. El mundo espiritual domina y maneja el mundo físico. El mundo espiritual cambia y transforma la realidad física. Y cuando vos te movés en la revelación de Dios, ese poder se activa en tu vida. Se activa en la iglesia. Una iglesia que no tiene poder es una iglesia que está muerta. Una iglesia que no puede orar por los enfermos y ver milagros, se está muriendo, está perdiendo la revelación. ¿Cuántos quieren buscar más la revelación del Señor? Los días jueves estamos orando justamente por buscar más al Espíritu Santo y nos estamos metiendo en el río de Dios. Y te invito a que seas parte de ese mover. Porque queremos ver más el poder de Dios sobre nuestras vidas. Que nuestra vida cristiana se identifique no solamente por nuestra creencia, sino por la demostración del poder de Dios en todo lo que hacemos. Y vos sos parte también de ese poder. Y por último, la gloria. El reino establece gobierno, nos enseña a estar bajo autoridad. El poder se manifiesta en nuestras vidas para los milagros, pero la gloria representa la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia y buscamos al Señor y venimos con el corazón predispuesto a buscar a Dios, la gloria de Dios desciende.
El mover del Espíritu está entre nosotros. Los ángeles de Dios comienzan a ministrar a la iglesia, porque eso es lo que la Biblia dice, que cuando nos reunimos en su nombre, Él está presente. El poder del Espíritu nos revela la presencia de Jesús en este lugar y nos hace ver también que hay ángeles que se mueven a nuestro alrededor. En esta misma mañana, desde muy temprano, podíamos sentir la acción espiritual sobre este lugar. Podíamos sentir el mover de los ángeles trabajando a favor nuestro. Cuando estás dispuesto a que Dios se revele a tu vida, el reino, el poder y la gloria de Dios van a explotar en tu vida. Van a explotar en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio. Déjalo a Dios actuar. Déjalo a Dios moverse en tu vida. Déjalo a Dios hacer lo que vos no podés hacer. Déjalo a Dios cambiar lo que vos no podés cambiar. La religión mata la revelación. Miren lo que dice este versículo, Marcos capítulo 7, versículo 13. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es decir, la religión reproduce más religión, más normas, más reglas, más ideologías humanas, más formas de pensar humanas, pero todo eso te aleja de Dios. Todo eso te aleja de lo verdaderamente espiritual. No transmitas a otros tu ideología, tu forma de pensar. Transmití lo que Dios te ha revelado en el corazón. A veces en nuestros impulsos hablamos de lo que no conocemos, hablamos de lo que no entendemos. Pedile al Señor revelación, que Él te hable día a día, que Él te muestre día a día sus caminos, que Él te guíe en una senda sobrenatural. Cerra tus ojos y vamos a orar al Señor. Pedir al Señor, Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte más, Señor, revélate a mí. Padre, renuncio a mis filosofías, a mis formas de pensar humanas. Renuncio a todas esas teorías que yo tengo y todas esas cosas que a veces he formado en mi mente, en el nombre de Jesús, para conocer de primera mano tu palabra, tu verdad. Que cuando lea la Biblia, Señor, pueda entender según la inspiración de tu Espíritu. Háblame, Señor, a través de tu palabra. Tráeme revelación y entendimiento sobrenatural sobre mi vida. Decí junto conmigo esta oración, Padre, decilo fuerte, Padre, renuncio a todo conocimiento religioso que he recibido en otros tiempos y que han apagado mi fe, que han apagado lo verdaderamente espiritual en mi vida. Echo fuera de mi mente tradiciones, pensamientos religiosos y estructuras religiosas que me alejaron de ti, Señor. Lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús y declaro mi libertad en Cristo y el poder de Dios se acciona en mi vida. En el nombre de Jesús. Padre, recibo y me someto a tu reino, a tu gobierno sobre mi vida. Tómame, Señor, en tus brazos. Guíame. Abre una experiencia espiritual muy fuerte en mi vida. Quiero volver a tener el fuego de tu presencia. Ponete en pie un momento, Señor. A todos los que están en su casa en este momento, viéndonos por canal YouTube. A todos los que están presentes aquí, al igual que los que estuvieron en la primera reunión, Señor. Te pido que te manifiestes con reino, poder y gloria. Que en este día, Señor, todo poder engañoso,
toda mentira que Satanás ha instalado en la mente y en el corazón sea arrancado por tu poder. Y hoy traigas autoridad de cambio y de transformación sobre cada uno. Que cada hijo de esta casa, Señor, pueda sentir una autoridad fuerte sobre las tinieblas. Que mañana lunes, cuando comencemos nuestra jornada, podamos ver tu poder actuando sobre nosotros. En el nombre de Jesús, decirle: Señor, lléname de ti. Vacíame de mí, Dios, y lléname de ti. Aleluya. Querido Espíritu Santo, que tu poder glorioso se manifieste en cada vida, con poder y con autoridad. En el nombre de Jesús. Padre, rompemos toda obra de las tinieblas, toda obra espiritual que trae cadenas, ataduras, cautividad. Cae por tierra ahora. Toda forma de pensar que esclaviza, Dios mío, se quiebre ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y venga la verdadera libertad a la mente. Revelación tuya, Dios mío, que le haga ver nuevos caminos, que le haga ver, Señor, una nueva forma de pensar y de vivir. Y que tu Espíritu Santo traiga revelación fresca de todo lo que viene para cada uno de nosotros. Señor, que todo círculo vicioso en la vida, todo vicio, todo lo que está arraigado en el corazón, sea arrancado por tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Querido, mañana levántate y decirle: Señor, quiero que me hables. Quiero tener una profunda espiritualidad, una profunda experiencia con Dios. Espíritu Santo, te necesitamos tanto. Y recibimos, Señor, tu manifestación sobre nuestra vida. Hay dones que se van a activar en la fe. Hay dones que comenzarán nuevamente a manifestar poder y autoridad dentro de la iglesia. Hay capacidades espirituales que comenzarán a crecer en tu corazón. Hay victorias que van a empezar a darse en tu vida. En el nombre de Jesús. Señor, bendigo a cada uno de los que están presentes con reino, con poder y con gloria en sus vidas, para que en el día a día puedan ver tu gloria, puedan ver tu poder, Señor, actuando en el día a día, en las situaciones, en los problemas. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, tu poder se manifiesta. Tu gracia se manifiesta. En el nombre de Jesús. Bendecir al que tenés al lado y decirle a tu hermano: hermano, te bendigo con revelación del Padre. Hay cosas que vas a empezar a conocer que solo Dios te las va a revelar, que solo Dios te va a mostrar. Empezá a moverte en lo sobrenatural, en el río de Dios, y vas a ver las victorias que van a venir sobre tu casa, sobre tu vida. Deja de sentirte atado por lo viejo. Recibí lo nuevo de Dios sobre tu corazón, todo lo que Él tiene para darte. En cada cosa de tu día a día, Dios se va a manifestar.